Buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos hoy en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Arturo Farías Correa. Están presentes los integrantes del jurado, Juliana Guido Cordero, y la directora. A todas, a todos. Esperen un poquito. En esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Arturo Farías Correa. Están presentes los integrantes del jurado. Ahí está, perdón, se había conectado el sonido de YouTube. Entonces, y está presente su directora Ingrid de Jong. En primer lugar, entonces, para dar inicio a la defensa de la tesis, le vamos a dar la palabra a Arturo para que haga su presentación. Y el resto de los participantes silenciamos nuestros micrófonos. Ahí. Bueno, gracias, profe. Bueno, lo que voy a comentar es la presentación de la licenciatura, pero bueno, no el gran contenido, sino que en rigor sería como cómo se fue gestando, cómo fui llegando al tema. Fuimos con mi profe directora, con Ingrid, los principios sobre todo, y las conclusiones que obtuvimos en la investigación. Sí. Que obviamente van a estar relacionados con los principales argumentos que presento acá en el Power y en la tesis en sí. Bueno, primero que todo, prácticas etnológicas y antropológicas durante la consolidación estatal sobre la Araucanía. Y trataba el objeto de estudio de la sociedad mapuche, el araucanismo y el proyecto reduccional en 1883 a 1927. Lo primero que tengo que presentar, digamos, los preámbulos de cómo llegamos al tema. Por supuesto que partió de intereses personales sobre la teoría antropológica clásica, cómo se consolidó la antropología en el siglo XIX, con qué teorías, fue formalizando el conocimiento sobre las sociedades como atrasadas, entre comillas, y bueno, los paradigmas y cómo se fue el conocimiento antropológico en sí, cómo se fue gestando en general. Y bueno, sobre todo, precisamente, a partir de estos intereses se concreta un objeto de estudio más particular que se fue concretando, que precisamente en una época parecida, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, este objeto de estudio igual seguía similar, ¿sí? Que consistió en estudiar en las relaciones entre el conocimiento antropológico sobre estas sociedades y sus implicancias en procesos de mayor alcance, ¿sí? Como formación de estados o cierto colonialismo interno que podría haber en uno u otro estado, ¿sí? Y con estos contenidos en mente, lo concreto fue que cursando el seminario anual de profesora Ingrid, ahí ya lo fuimos como, bueno, la exigencia siempre fue como concretándolo y a cierta época y a ciertas sociedades más concretas, ¿ya? Realmente, el objeto de estudio lo obtuvimos, que precisamente convergían estos elementos de una sociedad y unas relaciones con el Estado particular, en este caso el chileno, con la sociedad mapuche que había, ¿sí? Y el conocimiento antropológico que de acá se gestó en los finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Precisamente antropología histórica y la etnohistoria, ¿sí? Y podían converger estos temas en sí. Como siempre, para toda la investigación, más que concretar objetos, fueron como las preguntas cabeceras que fueron lo que orientaron el llegar a un objetivo más concreto. Y estas preguntas eran sobre todo bien generales, estudiaron en la sociedad
eran los objetivos de los investigadores, qué imágenes o representaciones hicieron sobre ella. Un tópico también común de la antropología, cuál fue el lugar nativo, del nativo en su propia historia. Claro, qué consolidación estatal, ya, si es que la hubo, ¿sí? No, precisamente la idea era investigar sobre eso, no darlo por sentado, ¿ya? Y en esta investigación, bueno, acumular ciertas bibliografías, sobre todo fuentes, coincidían con que las fuentes primarias eran los mismos textos de la gente, de los investigadores. En esto llegué a una especie de hito, que era la lectura de folclore araucano y las últimas costumbres araucanas de Tomás Guevara. Básicamente porque los libros son, sentía que convergían todas las temáticas que quería estudiar, además de, no sé, de tener cierto como gusto por los textos. Eran textos de épocas y eran como muy particulares, ¿sí? Tenía como todo, el folclore araucano era lo que quería tratar sobre este concepto de estudio, cultura como un concepto aglutinador que, bueno, desarrollaba todo, no sé, visiones, tecnología, parentesco, y bueno, en la última también era como un texto muy sui generis, de que escribían precisamente indígenas y contaban sus historias de las familias, ¿sí? Entonces esto fue como, enfocar en esto, fue como el hito para decir, bueno, quiero concretar en esto. Y finalmente, el objetivo de investigación, bueno, el objetivo de investigación que ya fue el central, el que orientó toda la tesis, más allá de los objetivos particulares, era, como está escrito, reconstruir y estudiar las prácticas de investigación antropológicas por distintos investigadores que realizaron el trabajo de campo en la Araucanía durante este periodo reduccional. ¿Por qué? Porque también los textos que mencioné de Guevara mencionaban a otros autores, como que dialogabas con ellos, y también era, claro, como para expandirlo un poco, preguntarme qué había acá en general, ¿sí? Y bueno, precisamente, terminar este como preámbulo, yo sí había que tener como un recorte espacial y temporal, ¿sí? Esto lo circunscribí en la llamada época de las reducciones, que es precisamente entre 1883 y 1927, que es cuando el Estado chileno finaliza la conquista militar. 1983 pone fin a un periodo de independencia territorial cultural de la sociedad mapuche y, bueno, genera como un nuevo periodo en el periodo de reducciones. ¿Por qué? Porque se otorgan reducciones, títulos de merced a comunidades indígenas. Entonces empieza a haber como una transformación, y precisamente el objetivo de investigación está en esto, estudiar el quehacer de los antropólogos cuando estudiaron este proceso social, ¿sí? Que precisamente es de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y la misma ciencia antropológica ya estaba un poquito más madura, tenía un poco más de teoría y que podía trabajar, y que se desarrollaron acá precisamente. Bueno, lo primero, que lo expongo en el primer capítulo de la tesis, algo que también es bastante descriptivo, es este campo científico que llamado el araucanismo consistía en, o sea, precisamente indagando toda la bibliografía que se dedicó a estudiar esto, que bueno, que en la tesis está en el estado de este nombre se lo debo a la bibliografía que estudiaron estos etnógrafos también. Obviamente habían preliminares, se le bautizó como araucanismo, ¿sí? Sobre todo en este mismo tiempo. Pero bueno, como lo quise circunscribir aún más, hubo que ocupar un criterio de investigación un criterio de selección para los investigadores, justamente los que efectuaron el trabajo de campo, ¿ya? Y el trabajo de campo en este contexto, más allá de, generalmente los autores convergían en esto de
trabajo de campo clásico de residir con la sociedad en que se estudia, prolongado, pero también hay que hacer la salvedad de que como que incluía la gran generalidad de las ramas. De hecho, la misma palabra antropología no aparecía, sino que lo que es la palabra etnología. Y bueno, reagrupaban temas de historia, arqueología, lingüística, antropometría. Dije, antropología venía siendo como más bien un estudio como del hombre en su cualidad física, ¿sí? Entonces, bueno, los trabajos, el criterio de selección de los investigadores fue en esto, un tema un poquito más amplio, pero que sí, que residieron en el lugar y que, bueno, de ahí aplicaron las distintas ramas de la tecnología, ¿sí? Que se dedicaron a las distintas ramas. Bueno, la primera de la investigación, que fueron, que me parecían relevantes, es como la heterogeneidad de los investigadores. Bueno, acá los menciono. Se circunscriben 6 investigadores, que fueron Tomás Guevara, que ya lo mencioné, Rodolfo Manuel Manquilev, Eulogio Robles, Félix José de Augusta y Ricardo Lacha, ¿sí? Hay investigadores que cumplían este criterio de que trabajaron con su trabajo de campo, pero todos convergían en esto de que vivieron ahí. De hecho, muchos de ellos se conocían, creo que todos se conocían y convivieron en el mismo tiempo. Sí, pero lo primero que se resalta era la heterogeneidad de las mismas investigaciones. Por ejemplo, era profesor y enseñaba en el Liceo de Temuco, un liceo recién fundado de que el Estado anexó el territorio araucano. Rodolfo Lenz era un lingüista alemán, sí, llegó a la Araucanía con estas misiones que tenían como de enseñar, o bueno, eran Rodolfo Lenz y Ricardo Lacham, eran investigadores precisamente como para civilizar, para enseñar. Ricardo Lacham, Manquilef era mapuche precisamente, fue alumno de Tomás Guevara y también de profesión fue profesor. Eulogio Robles era abogado y trabajaba precisamente en la Defensoría de Indígenas, que era como una institución estatal que fue clave en este periodo. Félix José de Augusta era un misionero, ¿sí? Un misionero capuchino que se embarcó él fue el que más tiempo vivió ahí, vivió como 30 años, murió ahí precisamente. Entonces ya a primera vista sí había como una gran diferenciación entre los autores, cuestión que iba a importar después para sus propias investigaciones, ¿sí? sobre lo que ellos investigaban, sobre su objeto de estudio, sobre las influencias teóricas, sobre los objetivos políticos que perseguían, sobre las distintas posturas y los debates que suscitaron entre ambos. Digamos. Por ejemplo, Tomás Guevara siempre, estamos cronológicamente, la principal idea de Rodolfo Lenz era estudiar la unidad psíquica de la humanidad, o sea, ese era su postulado. Sí, que igual era una idea antropológica más o menos aceptada en la corriente del romanticismo. Y con cierta particularidad de que a través de los usos del lenguaje se devela el alma y el pueblo. Entonces, acá Rodolfo Lenz perseguía como una especie de objetivo general, humanista, por decirlo así, de tratar de velar el alma de una sociedad particular, precisamente a través del estudio del lenguaje. ¿Ya? Cuestión que quizás fue fundador de cierto estilo, de cierto grupo de investigaciones, y precisamente influyó en la mayoría, hasta el día de hoy, en la mayoría de estudios lingüísticos sobre la sociedad de hecho, acá hay un ejemplo él escribió un libro, cómo fue su proceder, era precisamente tenía informantes, que él pasaba un texto, digamos, y el informante indígena lo en su idioma. Rodolfo Lenz inaugura
este estilo de escritura de doble columna, donde, bueno, acá está en la presentación, donde la izquierda en el idioma indígena y la columna de la derecha era la traducción más o menos elaborada en y abajo precisamente está la, digamos, la traducción literal. Sí, esto como que fue pionero en su tiempo, y bueno, tenía toda la vanguardia de las técnicas científicas que se ocupaba para la sí, precisamente siempre con este objetivo en mente de cuestiones súper minúsculas, la presento en la tesis, de que habían tales sonidos o tales formas gramaticales de cuentos, de que donde se develaba precisamente el alma del pueblo, ¿sí? El alma araucana. Entonces era una cuestión que tenía que ser graciosa y sus conclusiones siempre apuntaban a eso. ¿Sí? Más allá de las traducciones que estamos viendo acá, siempre mantuvo esa la idea. Él pudo influir en Mankilev, que está a la izquierda de la presentación, en Augusta, que era el chino. Si se fijan acá, bueno, hay un ejemplo de ambos, y este estilo como que columna fue el que, bueno, que inventó Lenz y que influyó en los demás estudios lingüísticos. De hecho, la obra tiene un diccionario clásico, pero en este caso del araucano-castellano, que hasta el día de hoy es como el más diferenciado, de que se elaboran todavía nuevos diccionarios a partir de su... Y bueno, y los temas también eran interesantes, ¿por qué? Porque, como pongo acá, no sé, contar un entierro, por ejemplo. Se describía primero en idioma araucano y después se traducía. ¿Sí? Para ello, tanto Lenz como Augusta, como Mankilev o Guevara incluso, siempre utilizaron informantes, y como que el gran requisito que ellos pedían era que la persona, el indígena, supiera escribir tanto en castellano como en... ¿sí? Entonces no fueron pocos los informantes indígenas que estuvieron participaron en estos trabajos etnográficos. De hecho, Mankilev era indígena, era mapuche, y él perfectamente podía escribir en los dos idiomas. Sí, pero también la capacidad de Augusta y de Lenz, que perfectamente aprendieron el idioma, que llegó a la Araucanía en 1885 y ya para 1910 escribió el libro Araucanas, que él ya más o menos daba cuenta de que manejaba de hecho era alemán, aprendió el castellano y aprendió araucano. O sea, como que, y de formación era músico, o sea, él tenía gran mérito en aprender esto. Y eso con Lenz, que inauguró este tema sobre todo con esta idea, unidad psíquica de la humanidad, y a través de velar el alma y el pensamiento de un pueblo para apuntar a esta idea general de alma de la humanidad. Posteriormente, otro de los principales investigadores fue Guevara, y él era profesor. ¿Sí? Profesor, estudió y ejerció, y también de este liceo de Temuco, donde asistían indígenas, y de hecho su trabajo de campo consistió, allá de que vivía en la zona, consistió en una especie de hacer como experimentos con los estudiantes que iban al liceo. ¿Y cuál fue su obra? Duró más de 25 años, publicó como libros, todos bien completos, por más que los temas a veces se repetían, pero lo que más le dedicó página y lo que se notaba que le importaba era su estudio sobre psicología étnica. Esta idea de pasar por un momento de que la mentalidad indígena es una mentalidad distinta a la mentalidad civilizada. Tenemos ese tópico que también era común a toda la antropología, y por lo tanto era uno, ¿sí? Que eso lo formó como psicología étnica, que bueno, tiene libros en 1904, tiene libros de psicología indígena en 1907, que es donde trata todo este tema, a partir de un trabajo de campo, como digo, los mismos estudiantes. De hecho, su trabajo de campo, la mayor parte, era parte de... hacía clases y veía cómo respondían los demás, los estudiantes. Y bueno, ¿cuáles eran las conclusiones? Obviamente, todo
de época que, bueno, no sé, el niño mapuche no podía aprender matemática, no podía aprender, no sé, geometría, por lo tanto, ahí, claro, que bueno, la mentalidad indígena es distinta, sí. Pero pasando el tiempo también, como comenté al principio, eso que de larga data, este tema lo fue como matizando, suavizando de cierta forma, con ciertos desarrollos de la antropología del estudio de las indígenas, particularmente de Levi Brühl, que comentaba esta idea de la mentalidad prelógica, o sea, Guevara fue suavizando hasta llegar a la idea de que, bueno, no es que sean mentalidades totalmente distintas, sino que está en un estadio posterior. La mentalidad indígena se encuentra como una especie de estadio prelógico. ¿Sí? Esto, en la presentación, va a tener cierta importancia en la intención, en el objetivo que él persiguió, siempre como pedagogo. ¿Sí? Pero sí fue esta obra lo que le quitó mayor tiempo de investigación. ¿Sí? La idea de fundar un campo propio, tratándose de la psicología. Y por último, tenemos a Ricardo Lacham, que bueno, fue inglés, de hecho, a construir un tren, fue como ingeniero para construir el tren. Con la gente, con la sociedad indígena, con los mapuches, dio como a estudiarlos en sí, como, bueno, la impresión que les dio fue tan grande que dijo, bueno, acá me gustaría estudiarlo. Obviamente, como era inglés, él confesaba tener influencia de la antropología evolucionista, tenía tenía ciertas influencias, sobre todo en Taylor, en los clásicos, y sí, que eran como clásicos que él daba cuenta de los leído. Precisamente, en el libro que vemos acá, en la organización social y las creencias religiosas de los antiguos en 1924, bueno, él da cuenta, igual que, bueno, aprendió el idioma araucano, castellano, el inglés, y este libro precisamente lo escribió en castellano, y tiene toda esta teoría sobre el concepto de cultura como bien aglutinador también. Acá precisamente saqué un recorte del índice que es la estructura del libro y de cuestiones muy, muy minuciosas, ¿sí? Como más de 800 páginas que comienzan desde la organización social hasta finalmente todos los mitos, las creencias, los sacerdotes, etc. Sí, y fue el trabajo que él pudo hacer más completo porque se dedicó a la arqueología, a la etnología, a la historia, a la lingüística, trató de conocer para finalmente como tener un inventario completo, por decirlo así. Bueno, ¿cuál era a qué hipótesis central fue la que llegó? Fue la de que de mismo está como en la base de la sociedad araucana, y esto es como clásico en las sociedades primitivas según él. ¿Sí? El objetivo del hacha también era como generar condiciones generales del hombre también. Por eso le sirvió de esta forma. Pero bueno, más allá de esto, tenían, o sea, más allá de las diferencias que tenían, de los debates que se pudieron haber de ellos, tenían más afinidades que puntos en disputa. Precisamente se iban complementando las investigaciones, y de hecho los insumos sobre todo fueron importantes para los demás investigadores porque antes de él no existían traducciones del mapudungún al castellano. Entonces como que los textos de Lenz fueron como fundadores. Eso en general. Ahora hay otra cuestión que, bueno, una vez habiendo leído todo esto, habiéndolo estudiado un poco descrito en la tesis, pero estaba la necesidad un poco de decir, bueno, esto de cierta
forma, toda esta producción etnográfica habría que entenderla como cierta unidad, ¿sí? Y ya llegamos a una categoría de laboratorio etnográfico, ¿sí? Que la idea es que esto no es que se producía de la nada o de la mente de los investigadores, sino que era como una especie donde se recorrían diferentes producciones del conocimiento antropológico. A quién iba dirigido, el contexto político, cuáles editoriales, las mismas prácticas científicas, qué supuesto epistemológico había, o precisamente la forma en que se producían alteridades, ¿sí? Que obviamente no igual, sino que, bueno, estas alteridades también estaban cargadas de juicios, de ciertas ideas preconcebidas y todas muy relacionadas con la misma forma investigadores. Y una de las cuestiones principales que había en este laboratorio, no extenderme tanto más allá de las cuestiones minuciosas que podía, era la competencia por la validez y objetividad científica de los estudios de cada investigador, porque entre sí discutían, y obviamente este paso del trabajo de campo, ¿por qué? Porque certificaba la validez de cada investigador. Y esto fue lo que suscitó la mayor parte. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, por ejemplo, Rodolfo Lenz le decía a tal persona que su trabajo de campo no era válido. ¿Por qué? Porque era en cierto contexto como un poco coactivo. Convivir a un investigador le daba como más validez para construir su objetividad. Entonces, como el trabajo de campo generaba ciertas cuestiones en común, pero a la vez cuestiones de debate de cómo se hace el trabajo de campo, ¿sí? Y precisamente importante que pudimos relevar en la tesis, como más a modo de conclusión, es cómo construyó su autoridad, porque lo bautizamos así como un yo autoridad, tanto en Guevara, Lenz, Augusta, donde había una pretensión de objetividad científica, ¿sí? Donde lo que se analizaba era una realidad aparte, ¿sí? Que donde está el observador y el fenómeno, ¿sí? Como que se preocupaban de generar esa diferencia permanente, ¿sí? Bueno, y el fenómeno observado era esta sociedad. O sea, no se sentían parte de, ¿ya? Precisamente, ¿por qué? Porque eso otorgaba cierta validez de que, claro, el investigador no decide en lo investigado. Una cuestión, el yo protagonista de Manuel Manquilev, porque como era mapuche, sus investigaciones las certificó que eran necesariamente verdaderas. ¿Por qué? Porque él era mapuche. Y como cita como auténtico y legítimo araucano. ¿Sí? Sus dos textos los comienzan con esa introducción. Que bueno, lo que viene a continuación es auténtico y legítimo araucano. ¿Por qué? Porque yo lo viví. ¿Sí? Es otra forma interesante de construir la autoridad científica. Así que podemos relevar. Y esta idea de yo testimonial de Eulogio Robles, que a diferencia de investigadores no trató de generar como grandes teorías antropológicas ni nada, sino que ya lo describía, sino no, dejó que los hechos hablaran por sí mismos, sin necesidad de llegar a grandes generalizaciones o alguna teoría. De hecho, como comenté, los trabajos de todos se citan, y sobre todo su trabajo para dar a conocer tal o cual ceremonia, tal o cual rito, como que no sé la autoridad, pero su modo de escritura era de forma testimonial. ¿Sí? De hecho, también vivió 20 años en la Araucanía, y obviamente hablaba como testigo, no sé, si había ciertas barbaridades, la escribía, como que siempre lo hizo con esa pretensión, una idea testimonial, más que objetiva. Finalmente, esto también lo presento hacia el final de la tesis. Claro, cómo era la relación con el proyecto de convivencia nacional, porque sí o sí los etnólogos, de cierta forma, obligados a dar cuenta del proceso de transformación que estaba ocurriendo. Entonces fue una pregunta común de cómo al araucano la vida nacional y así evitar su extinción, porque vale aclarar que todos los textos estaban en el tema de la extinción, ¿sí? De la desaparición total, o de ver, ya, obviamente una cuestión que es transversal es la idea de la asimilación.
Y esto también bastante de los investigadores, ¿por qué? Porque Lenz y, por ejemplo, Augusta, el Acham sobre todo, dijeron, nunca mostraron mayor interés en esta idea, ¿sí? En esta idea de un Estado a una sociedad, cómo pueden convivir, ¿sí? Pero, como dije igual antes, pretendían buscar conclusiones más generales, más la humanidad entera, ¿sí? Entonces Lenz lo trata muy por encima, cuestión que es rara debido a la complejidad de esos estudios, y básicamente dice que se basa en la adaptatividad que tuvo la sociedad araucana en sus más de 3 siglos de convivencia con los españoles, que por lo tanto podrían sobrevivir asumiendo esa adaptación al nuevo contexto. En cambio, en los autores que ya eran chilenos, como Guevara e Iván Kilef, fue más caliente, por decir así, la discusión. Y Guevara, como lo comenté al principio, la idea de estudiar la psicología étnica era, bueno, en su obra también lo desarrolla, era generar un plan educativo. Él veía en la educación como el gran medio para asimilar al araucano a la vida productiva nacional, sobre todo. Como la idea de que una vez conociéndose las facultades mentales, generar posteriormente un plan educativo, y acá es bien crítico con las religiones. Después de 400 años de misiones religiosas, no hubo ningún efecto, y con lo militar, sí, lo mismo. Y la idea es que sea un plan educativo laico, conocimiento de la mentalidad indígena, que es separada a la mentalidad civilizada, y una vez así, ¿sí?, se podría llevar una correcta asimilación, ¿ya? Y bueno, Augusta, como era misionero, claro, obviamente el interés estaba de que, claro, la educación cristiana sería la que los dignificaría, ¿sí? Y acá en el caso particular de Mankilev, que él después fue diputado, también fue diputado, y claro, él creía desde la institucionalidad política, la idea de civilización, perdón, y construir ciertas leyes para la integración del mapuche al estatales, digamos. ¿Y cuál fue la principal que él promovió? Fue la propiedad individual de la tierra, ¿sí? Ya basta la colectiva, basta las reducciones particulares, sino que propuso una propiedad individual de la tierra, basado, obviamente, en el sistema antiguo, ¿sí? Entonces, más allá de esta, siempre hubo polémica entre los investigadores frente al tema de la asimilación. Derivan como quizás las principales conclusiones que pudimos extraer de la tesis, y con esto termino. Bueno, en primer lugar, esta idea del araucanismo, este campo propio, de que acá se generó y se consolidó un campo científico autónomo, de que, bueno, acá comenzó esta idea sobre el estudio de la sociedad araucana, con trabajo de campo, tratar de hacerlo de forma más integral, y, bueno, obviamente el concepto de campo científico es que trata de ser como un sistema social autónomo, ¿sí?, con leyes propias, las que son inherentes al campo de la ciencia, así que están un poquito apartadas del contexto social, político, histórico. Todo lo que todos los investigadores perseguían, más allá de polemizar por quién tenía razón, apuntaba a esto, a generar un campo científico autónomo, ¿ya?, donde la validez es la competencia principal, la autoridad. Sí. Otra cuestión importante fue como que fueron de las primeras preguntas que nos hicimos, porque se suele entender de que, bueno, había una cuestión estatal, de cuál fue el alcance de estos estudios antropológicos, y en la tesis, más allá de todas las investigaciones eran de forma individual, de forma privada, o sea, no había cierto respaldo estatal para generar este conocimiento. De hecho, como concluí en el primer punto, es bastante reducida, ¿sí? Entonces, no es que este conocimiento antropológico en particular
haya tenido mayor incidencia en este proceso como de colonialismo interno, sino que, claro, intelectual más que nada, con cierta élite dirigencial, ¿sí? Pero la idea era como sacar esa idea de causa o consecuencia, o que había una relación entre ambos que era como muy estrecha. ¿Sí? Que bueno, cada uno fue como por su parte, y claro, ¿hubo afinidades obvias? Sí, la hubo, nunca se propuso nada institucional, nada formal, digamos. Es una conclusión importante. Obviamente también tampoco el euraupenismo, como revisamos, era una cuestión como muy homogénea, sino puntos de vista, y bueno. Y finalmente las últimas conclusiones que están bien ligadas entre sí, ¿cuáles fueron las estrategias indígenas con la propia visión de su historia y cultura? O sea, claro, como en todos los laboratorios etnográficos de cada investigación, estaban compuestos básicamente por, o sea, en el de Guevara se mencionó menos 20 informantes, en el de Lenz unos 5 o 6 importantes, en el de Augusta también habían como 20 importantes, como que bueno, era necesario hacerse la pregunta de cuál fue la informante, con el propósito de escribir la propia visión de la cultura y de la historia. Entonces, pudimos llegar a esta conclusión de que, claro, existió una cierta reconfiguración en la sociedad mapuche, obviamente territorial, se tradujo también en las formas de entender la historia, entender la cultura. Recordemos que era una cultura que la forma en que legaba su historia era como de oralidad, sobre todo basada en las fiestas de la guerra de la familia, oral y familiar. Y bueno, ¿qué pasó acá? Precisamente lo que podemos concluir es que en el discurso etnográfico encontraron cierto espacio para poder generar una revaloración étnica de una cultura que ellos mismos entendían que estaba a punto de desaparecer o que estaba en unos complicados. Y este concepto lo tomamos de Marie-Louise Prat, de la idea de la expresión poder conocer este discurso etnográfico y poder escribirlo de acuerdo a su propia estrategia de un poco de revalorización cultural y étnica ante un contexto de extinción y de sometimiento. Eso porque creo que estoy justo en el tiempo. Igual eso es la presentación en general. Bueno, con esto entonces finalizó la presentación del tesista y ahora le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién va a empezar. Están Guido, del otro lado de la pantalla. O Julia. ¿Empiezo yo o querés empezar vos, Julia? Sí, esperen que yo le voy a subir el volumen porque no lo escucho. Ahí está. ¿Ahí se me escucha? Sí, pero yo no lo escucho. ¿Se escucha o no? Ahora sí. Ah, ahora sí. Bueno, no sé, ¿empiezo yo o querés empezar vos, Julia? Bueno, antes que nada, felicitaciones. A mí me gustó mucho, la verdad, leer esta tesis. Tiene muchos más detalles, por supuesto, cuando uno la lee que en la presentación donde el tiempo no, por ahí no alcanza. Yo te quería consultar, en realidad me gustaría por ahí que profundices un poco más en esto que señalaste como una de las conclusiones, ¿no? Que tiene que ver con esta apropiación por parte de los informantes indígenas de su participación en esta suerte de laboratorios etnográficos, para, digamos, por un lado, como un gesto de reivindicación étnica, pero vos mencionás también una transformación como una transformación del propio modo
de pensar su historia, ¿no? De pensar la historia mapuche. Te quería consultar sobre eso en realidad, y si por ahí si lo podés desarrollar un poquitito más. Eso era.